En las afueras de un pueblo olvidado, donde el tiempo parece haberse detenido, se alzan los muros del antiguo convento de Santa Úrsula, un lugar cargado de historia y misterio. Sus ventanas rotas parecen ojos que observan el paso del tiempo, testigos silenciosos de innumerables historias. Este lugar es un epicentro de leyendas, envuelto en misterio y temor, donde cada rincón guarda un secreto. Dicen que el convento nunca estuvo realmente vacío. Algo antiguo aún recorre sus pasillos, susurrando en la oscuridad. La historia que contaremos hoy nace de esos susurros y hechos inexplicables, de los ecos de un pasado que se niega a desaparecer. El silencio de las monjas fue roto por presencias que no pertenecían a este mundo, entidades que desafiaban la lógica y la razón. Lo que empezó como una inquietud se transformó en terror, un miedo que se apoderó de todos los que se atrevían a entrar. El pueblo evitaba el convento al anochecer, y su reputación oscura creció con cada historia contada en susurros. Oficialmente, fue abandonado por problemas económicos, pero los lugareños hablan de una maldición que nunca se ha desvanecido. Hoy, el convento es un lugar donde realidad y leyenda se entrelazan, esperando a quienes se atreven a cruzar sus puertas y enfrentar lo desconocido. Esta noche, recorreremos sus pasillos y escucharemos las voces del pasado, desentrañando los misterios que aún resuenan en sus muros. Décadas atrás, el convento era un refugio de oración y recogimiento, un lugar donde el silencio y la fe reinaban entre sus muros de piedra. Pero todo cambió cuando la noche trajo consigo algo más, una presencia inquietante que se colaba entre las sombras. Las monjas jóvenes comenzaron a ver sombras densas y móviles, figuras que parecían desafiar toda lógica y razón, deslizándose por los pasillos como si tuvieran vida propia. Al principio, las superioras pensaron que era cansancio o sugestión, pero los fenómenos se intensificaron noche tras noche, volviéndose imposibles de ignorar. Las sombras recorrían los pasillos y se detenían frente a las puertas, adoptando formas humanas y observando en silencio. El miedo se instaló en cada rincón del convento. Las hermanas rezaban con fervor, buscando protección, pero el terror no cedía y la sensación de peligro crecía cada día. Algunas despertaban en mitad de la noche con un frío glacial, sintiendo una presencia oscura junto a sus camas, incapaces de moverse o gritar. El pánico y la desesperación llevaron a varias hermanas a pedir traslado, incapaces de soportar la angustia que las consumía. Pronto, casi todas experimentaron encuentros con estas presencias, y el miedo se volvió parte de la vida diaria en el convento. Las oraciones y el agua bendita solo ofrecían alivio temporal, pues las sombras regresaban una y otra vez, desafiando cualquier intento de expulsarlas. Las sombras volvían, cada vez más audaces y amenazantes, como si se alimentaran del miedo de las hermanas. Finalmente, el abandono del convento fue una rendición ante una fuerza inexplicable, un mal que nadie pudo comprender ni vencer. Las monjas dejaron atrás su hogar, sus recuerdos y un misterio aterrador que nunca olvidarían, marcado para siempre en sus corazones. Así nació la leyenda del convento maldito, un lugar donde el terror y el misterio aún parecen habitar entre las ruinas. Tras el abandono, el convento atrajo a curiosos y buscadores de emociones. Muchos reportaron susurros en la capilla y la biblioteca, voces imposibles de entender, pero claramente audibles. Los susurros parecían venir de todas partes, a veces como lamentos, otras como rezos fantasmales. Un grupo escuchó un susurro que les ordenó salir, huyeron aterrados. Además, pasos fantasmales resonaban en los pisos superiores, aunque nadie estaba allí. Los visitantes sentían una tensión constante, como si el silencio estuviera a punto de romperse. Algunos intentaron grabar los sonidos y captaron lamentos y respiraciones que no escucharon en el momento. El convento hablaba en un lenguaje de misterio y miedo. Cada visita dejaba una huella de inquietud. Nadie salía indiferente de sus muros. Los fenómenos en el convento se volvieron físicos, traspasando la frontera de lo inexplicable. Lo que antes era solo un susurro o una sombra, ahora se manifestaba de manera tangible, palpable.
Objetos cambiaban de lugar inexplicablemente, a veces ante los propios ojos de los visitantes, quienes no podían dar crédito a lo que presenciaban. Un libro de salmos aparecía en distintas habitaciones, como si una fuerza invisible lo transportara de un sitio a otro, desafiando toda lógica. Un crucifijo se enderezaba solo, moviéndose lentamente hasta quedar perfectamente alineado, como si una presencia quisiera dejar claro su poder. Un grupo dejó su equipo en una celda y lo encontró cuidadosamente colocado junto a una Biblia, como si alguien invisible lo hubiera hecho con intención y delicadeza. Pronto, los objetos comenzaron a moverse en presencia de testigos, generando una mezcla de asombro y temor entre quienes lo vivían. Una silla se arrastró sola en el scriptorium, provocando terror y dejando a todos paralizados por el miedo. Las puertas se cerraban de golpe, como si una fuerza invisible quisiera impedir el paso o encerrar a los presentes. Piedras eran lanzadas desde la oscuridad, golpeando el suelo o las paredes como advertencias silenciosas. Los objetos parecían advertencias, no eran bienvenidos, y cada movimiento era un mensaje inquietante. El convento no solo albergaba presencias, sino que parecía estar bajo el dominio de fuerzas que reclamaban el lugar como suyo. Estas entidades interactuaban con el mundo físico, desafiando la comprensión de quienes se atrevían a entrar. El mensaje era claro. Aquel era su territorio, y cualquier intruso debía marcharse. Los visitantes sentían que algo los observaba y jugaba con ellos, como si fueran parte de un macabro experimento. El miedo se volvía tangible, impregnando el aire y dejando una huella imborrable en quienes se atrevían a cruzar sus puertas. La fama del convento atrajo a expertos en lo paranormal. Equipos de investigación llegaron con cámaras, sensores y grabadoras, buscando respuestas científicas. Instalaron su base en el refectorio y colocaron cámaras en los puntos más activos. Los instrumentos registraron anomalías, campos electromagnéticos fluctuantes y zonas de energía extraña. Intentaron comunicarse con las presencias usando grabadoras. Al revisar las cintas, escucharon voces susurradas, una de ellas diciendo, «Atrapada». Los investigadores también vivieron experiencias. Una figura oscura cruzó un pasillo. Una médium sintió una tristeza abrumadora. Cada intento de explicación solo profundizaba el misterio. El convento revelaba secretos, pero cada respuesta traía nuevas preguntas. La ciencia no podía explicar lo que ocurría allí. El enigma se hacía más profundo. Durante la noche, la actividad paranormal se intensificó. Sensores de temperatura detectaron descensos bruscos en los mismos lugares donde antes se veían sombras. Cámaras térmicas captaron una figura humanoide fría cerca del altar, que desapareció sin explicación. Grabadoras registraron un coro gregoriano en latín, inaudible para los presentes. A las 3 de la madrugada, una puerta de celda se abrió sola, captada por 2 cámaras. No había nadie cerca. La puerta se movió como empujada por una mano invisible. Para los investigadores, fue la prueba definitiva de una presencia inteligente. La tecnología no desmintió la leyenda, la confirmó. El convento era escenario de fenómenos imposibles de explicar. Cada dato registrado aumentaba el asombro y el temor. La frontera entre ciencia y misterio se desdibujaba. El convento desafiaba toda lógica. Al amanecer, el equipo recogió sus datos, impactados por lo vivido. Analizaron grabaciones, vídeos y lecturas, buscando explicaciones racionales. Las fluctuaciones de energía y las caídas de temperatura no tenían causa lógica. Las voces grabadas fueron analizadas y descartaron interferencias. Los vídeos de la figura térmica y la puerta abriéndose no mostraban manipulación. La ciencia podía medir los fenómenos, pero no explicarlos. El informe fue inconcluso. Había fenómenos anómalos, repetibles y sin explicación convencional. El misterio solo creció con cada prueba. El convento guardaba su secreto, intacto. La leyenda se transformó en un enigma documentado. La fama del convento creció tras los hallazgos científicos. Cazafantasmas y curiosos acudieron, y nuevos equipos corroboraron los fenómenos.
Se registraron más psicofonías, sombras y fluctuaciones de energía. Nadie pudo responder quién o qué habita el convento. Las teorías abundan, desde monjas atrapadas hasta entidades no humanas. Cada visitante añade su experiencia al misterio. El convento es un espejo de miedos y fascinación por lo desconocido. La historia original se ha enriquecido con nuevos testimonios. Nadie ha resuelto el enigma. El convento sigue marcado por el misterio. Para quienes han sentido su presencia, la respuesta es clara. El convento no está vacío. Hoy, el convento de Santa Úrsula sigue en pie, cubierto de enredaderas y ruinas. Las autoridades han vallado el lugar, pero la leyenda atrae a los curiosos. Para los habitantes del pueblo, el convento es una herida abierta, mejor dejarlo en paz. Saben que la energía de antaño sigue latente, esperando en el silencio. A veces, luces extrañas parpadean en las ventanas, como velas moviéndose en la oscuridad. Nadie sabe si son reflejos o las monjas fantasmales en sus rondas nocturnas. El misterio mantiene viva la leyenda. El convento es un monumento a lo desconocido, donde realidad y ficción se confunden. Mientras siga en pie, seguirá preguntándonos: ¿estamos realmente solos en la oscuridad? El convento conoce la respuesta, pero guarda silencio.